Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 12 de abril de 2026. Tema: Fiestas solemnes que recuerdan al pueblo de Dios la liberación de la esclavitud. Lección: Números 28, 16 al 25. Introducción. Dios estableció festividades solemnes para su pueblo no solo como actos de culto, sino también como recordatorios vivos de su fidelidad, su poder y su obra redentora. Entre estas celebraciones, las que conmemoran la liberación de la esclavitud en Egipto ocupan un lugar central, pues marcan un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel y revelan profundas verdades espirituales sobre la salvación y la libertad que Dios ofrece a quienes le obedecen. Estas fiestas no eran simples actos culturales o tradiciones humanas, eran enseñanzas vivas que debían transmitirse de generación en generación para mantener la memoria de la obra redentora de Dios. La esclavitud en Egipto no solo fue un episodio de opresión física, sino también un símbolo del cautiverio espiritual que afecta a toda la humanidad, la esclavitud al pecado, al miedo y a la desesperanza. Dios, en su misericordia, intervino con poder, mostrando su autoridad sobre toda situación de opresión y estableciendo un camino de libertad para su pueblo. Las fiestas solemnes que recuerdan esta liberación son, entonces, un testimonio permanente de que Dios es el libertador, que rescata a su pueblo de la opresión y lo conduce hacia una vida de bendición, obediencia y comunión con Él. Entre estas celebraciones, la Pascua tiene un significado central. Cada elemento de la fiesta, el cordero sacrificado, la sangre en los postes de las casas, el pan sin levadura, las hierbas amargas tenía un propósito educativo y espiritual, enseñar al pueblo a recordar con gratitud la liberación y a confiar en la fidelidad de Dios. La Pascua no solo recordaba un evento histórico, sino que enseñaba principios espirituales eternos, la necesidad de fe, obediencia y dependencia de Dios en medio de las dificultades. Estas fiestas eran momentos de unidad y comunión para el pueblo de Dios. Cada año, las familias y la comunidad se reunían para celebrar, enseñar y transmitir la historia de la liberación a las nuevas generaciones. Esto aseguraba que la memoria de la obra de Dios no se perdiera y que los principios de libertad, obediencia y adoración permanecieran vivos en el corazón del pueblo. La celebración de estas festividades fomentaba también la identidad del pueblo de Dios, recordándoles que eran un pueblo apartado y elegido por Él, y que la libertad que habían recibido era un regalo sagrado que debía honrarse con gratitud y obediencia. Espiritualmente, estas fiestas apuntaban hacia la obra redentora del Mesías. La liberación de la esclavitud en Egipto prefiguraba la liberación definitiva del pecado y de la condenación a través de Jesucristo. Así como Dios rescató al pueblo de Israel con poder y gracia, Cristo vino a liberar al ser humano de la esclavitud del pecado, ofreciendo vida abundante y reconciliación con el Padre. Celebrar estas fiestas recordaba a los israelitas que Dios es fiel para cumplir sus promesas, y nos enseña a los creyentes hoy a reconocer que la verdadera libertad se encuentra en Él. 1. La Pascua recuerda la liberación de Egipto. La Pascua era la fiesta central que conmemoraba cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud. Esta celebración enseñaba gratitud y dependencia total del Señor, recordando que la libertad del pueblo fue obra de Dios, no humana. Éxodo 12:14 Y este día os será por memoria, y lo celebraréis por fiesta a Jehová por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 2. El Cordero de la Pascua simboliza protección y salvación. El cordero sacrificado y su sangre en los postes de las casas eran señales de protección y obediencia. Representaban cómo Dios salva a su pueblo cuando hay fe y obediencia a su mandato. Éxodo 12:7 Y tomarán de la sangre, y pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. 3. El pan sin levadura recuerda la rapidez de la liberación. El pan sin levadura enseñaba que la liberación de Dios llega rápida y efectivamente. También simboliza pureza y separación de la corrupción, invitando al pueblo a vivir en santidad. Éxodo 12:39 Y lo que sobraba del pan sin levadura, lo quemaron en fuego. 4. Las hierbas amargas enseñan a recordar la esclavitud. El consumo de hierbas amargas servía para que las nuevas generaciones no olvidaran la dureza de la opresión en Egipto y aprendieran a valorar la libertad que Dios les dio. Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas. 5. Las fiestas fortalecen la identidad del pueblo de Dios. Reunirse para celebrar estas festividades recordaba al pueblo que eran elegidos y liberados por Dios, reforzando su identidad y unidad como comunidad de fe. Éxodo 13:3 Y Moisés dijo al pueblo:
Acuérdate de este día en que saliste de Egipto, de casa de servidumbre, porque por mano fuerte te sacó Jehová de allí. 6. Las fiestas enseñan obediencia a Dios. Participar en estas celebraciones requería seguir instrucciones precisas de Dios. La obediencia era una manera de demostrar amor y gratitud por la liberación recibida. Éxodo 12, 26 y 27. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito? Le diréis, es la Pascua de Jehová, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. 7. Las fiestas son recordatorio de la fidelidad de Dios. Cada celebración anual recordaba que Dios cumple sus promesas y protege a los que le obedecen. La liberación de Egipto es un testimonio de su fidelidad para todas las generaciones. Deuteronomio 16:3. Comerás panes sin levadura durante 7 días, como te he mandado, al tiempo señalado de la salida de Egipto, porque saliste de Egipto apresuradamente. 8. La liberación física prefigura la liberación espiritual. La redención de Egipto anticipa la liberación definitiva del pecado a través del Mesías. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y la muerte. Primera a los Corintios 5:7, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ya fue sacrificado. 9. Las fiestas enseñan gratitud y alabanza a Dios. Al recordar la liberación, el pueblo aprendía a glorificar y agradecer a Dios continuamente. La celebración no era solo histórica, sino también espiritual, fomentando la adoración y la devoción. Salmo 105:43. Y lo sacó con alegría, y su pueblo con regocijo, y les dio las tierras de los gentiles, y la posesión de la labor de los pueblos. Conclusión. Las fiestas solemnes que recuerdan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto constituyen un testimonio permanente de la fidelidad, el poder y la misericordia de Dios. Estas celebraciones no eran simples actos externos o culturales, eran recordatorios vivos de que la libertad y la salvación vienen únicamente de Dios y que toda la vida del creyente debe reflejar gratitud, obediencia y adoración a Él. Cada elemento de las fiestas, el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, la sangre en los postes, estaba lleno de significado espiritual y pedagógico. Enseñaba al pueblo a recordar su pasado de opresión, valorar la libertad recibida y confiar en que Dios cumple sus promesas. Además, reforzaba la identidad de Israel como pueblo elegido, separado para servir a Dios y mantener la comunión con Él. La repetición anual de estas celebraciones aseguraba que las nuevas generaciones no olvidaran la obra poderosa de Dios, creando una tradición de fe y gratitud que trascendía el tiempo. Espiritualmente, estas fiestas prefiguraban la liberación definitiva que vendría a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Así como Dios rescató a Israel del cautiverio físico, Cristo nos rescata del cautiverio del pecado, permitiéndonos vivir en libertad espiritual y reconciliación con el Padre. La celebración de estas fiestas nos recuerda que la verdadera libertad solo se encuentra en Dios y que la vida del creyente debe estar marcada por la adoración, la obediencia y la gratitud continua. En esencia, las fiestas de liberación enseñan que Dios no solo salva, sino que también guía, protege y transforma a su pueblo. Recordar su obra poderosa nos llama a vivir como personas libres, obedientes y agradecidas, transmitiendo la memoria de su fidelidad a cada generación y glorificando a Dios en todas nuestras acciones y decisiones. La liberación física de Egipto y su celebración anual sirven como un reflejo espiritual de la redención eterna que Dios ofrece a todos los que creen y le obedecen. Primer título. La Pascua, gran festividad de gratitud que nos recuerda a Cristo, el Cordero inmolado. Versículos 16 y 17. Léase, Éxodo 12:3 al 6, Isaías 53:7. Introducción. La Pascua es una de las festividades más significativas establecidas por Dios para su pueblo, no solo como un acto ceremonial, sino como un recordatorio profundo de su poder, fidelidad y obra redentora. Esta celebración tiene su origen en el relato de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cuando Dios, en su misericordia y justicia, envió la última plaga sobre Egipto y protegió a los hogares de los hijos de Israel mediante la sangre del cordero sobre los postes y el dintel de las casas. Desde entonces, la Pascua se convirtió en un acto anual de memoria, gratitud y enseñanza, que debía ser transmitido de generación en generación, recordando a cada israelita la grandeza de la salvación que Dios les había otorgado. El simbolismo de la Pascua va más allá de un evento histórico.
Cada elemento de esta festividad tiene un significado espiritual profundo. El cordero inmolado representa la protección de Dios, la redención y la provisión de un medio para que su pueblo pudiera escapar de la muerte y la opresión. El pan sin levadura simboliza la pureza, la rapidez de la liberación y la separación de toda corrupción. Las hierbas amargas recuerdan la amargura de la esclavitud, haciendo que la gratitud por la liberación sea más consciente y sincera. Esta combinación de elementos enseña lecciones de obediencia, fe y dependencia de Dios que siguen siendo relevantes hoy para los creyentes. La Pascua, además, apunta proféticamente hacia la obra de Cristo, el Cordero de Dios. Así como la sangre del Cordero en los postes protegió a los israelitas del juicio y de la muerte, la sangre de Cristo, derramada en la cruz, ofrece protección y salvación de la condenación eterna para toda la humanidad. La celebración de la Pascua se convierte, entonces, en un recordatorio vivo del sacrificio supremo de Cristo, que nos redime del pecado y nos reconcilia con Dios. Esta conexión entre la Pascua del Antiguo Testamento y la obra redentora de Cristo revela la continuidad del plan de Dios para la salvación y cómo las antiguas celebraciones prefiguraban la liberación espiritual que recibiríamos por medio del Mesías. La festividad de la Pascua también es un tiempo de gratitud y adoración. No se trata solo de recordar un evento pasado, sino de reconocer la acción presente de Dios en nuestras vidas. Cada creyente es llamado a reflexionar sobre la libertad que tiene en Cristo, a valorar la gracia que le permite vivir reconciliado con Dios y a expresar agradecimiento por la salvación recibida. Celebrar la Pascua es, entonces, un acto de memoria histórica y un acto de adoración espiritual, que invita a vivir con conciencia de la obra redentora de Dios y a reconocer que toda liberación y toda vida espiritual provienen de Él. En esencia, la Pascua es mucho más que una fiesta, es un recordatorio continuo de la fidelidad de Dios, un llamado a la gratitud, una enseñanza de obediencia y fe, y una anticipación profética de la redención completa que se alcanza en Cristo. Es un puente entre la historia del pueblo de Israel y la salvación ofrecida a todos los creyentes, demostrando que Dios siempre cumple sus promesas y que su amor y poder son eternos. Celebrar la Pascua hoy implica mirar hacia atrás con gratitud, reconocer la obra de Cristo como nuestro Cordero inmolado y vivir cada día en la libertad y reconciliación que Él nos ofrece. 1. La Pascua recuerda la liberación del pueblo de Israel. La Pascua conmemora cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta liberación física simboliza también la libertad espiritual que Dios nos da en Cristo. Éxodo 12:17 Guardad, pues, la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras legiones de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. 2. El Cordero inmolado prefigura a Cristo. El sacrificio del Cordero y su sangre simbolizan la protección y la salvación que Dios ofrece. Proféticamente, apunta a Jesucristo, nuestro Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 3. La sangre sobre los postes asegura protección. Dios instruyó que la sangre del Cordero se pusiera en los postes y el dintel, protegiendo a los hijos de Israel de la muerte. Así, la fe y la obediencia son esenciales para experimentar la salvación. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga destructora cuando hiera la tierra de Egipto. 4. El pan sin levadura simboliza pureza y prontitud. El pan sin levadura recuerda la urgencia de la liberación y simboliza pureza, recordando que debemos apartarnos del pecado para vivir en libertad. Éxodo 12:34 Y los hijos de Israel hicieron como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, así hicieron. 5. Las hierbas amargas enseñan a recordar la opresión. El sabor amargo de las hierbas recordaba la esclavitud en Egipto. La memoria de tiempos difíciles nos enseña gratitud por la liberación y dependencia de Dios. Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas. 6. La Pascua se celebra por generaciones. Dios ordenó que la Pascua se enseñara y celebrara perpetuamente, asegurando que cada generación conociera su obra redentora y fidelidad. Éxodo 12:14 Y este día os será por memoria, y lo celebraréis por fiesta a Jehová por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7. La Pascua es un tiempo de gratitud y alabanza. La celebración invita al pueblo a reconocer la obra de Dios,
a dar gracias por la liberación y a fortalecer su fe mediante el recuerdo de lo que Él ha hecho. Salmo 105:43, y lo sacó con alegría, y su pueblo con regocijo, y les dio las tierras de los gentiles, y la posesión de la labor de los pueblos. 8. La liberación física prefigura la redención espiritual en Cristo. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. La Pascua nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en Él. Primera a los Corintios 5:7, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ya fue sacrificado. 9. La Pascua enseña obediencia y fe continuas. La participación en la Pascua requería obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra. Esto nos enseña que la fe y la obediencia son elementos esenciales para vivir bajo la gracia y protección de Dios. Éxodo 12:26 y 27. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito? Le diréis, es la Pascua de Jehová, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Conclusión. La Pascua es una festividad que combina historia, teología y espiritualidad, recordando al pueblo de Dios su liberación de la esclavitud en Egipto, y al mismo tiempo, anticipando la redención que recibiríamos por medio de Cristo, el Cordero inmolado. Cada elemento de la celebración, el Cordero sacrificado, la sangre sobre los postes, el pan sin levadura y las hierbas amargas, tiene un significado profundo que enseña obediencia, gratitud, santidad y dependencia de Dios. Esta festividad no solo instruye sobre hechos históricos, sino que también señala principios espirituales eternos que guían la vida del creyente: fe, arrepentimiento, obediencia, memoria de la obra de Dios y entrega total a Él. Al recordar la liberación física de Israel, la Pascua nos lleva a reflexionar sobre la liberación espiritual que Cristo nos ofrece. Así como el pueblo fue rescatado de la opresión de Egipto, los creyentes son liberados del pecado y reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesús. La festividad enseña que toda verdadera libertad comienza con la intervención de Dios y requiere fe, obediencia y reconocimiento de su poder redentor. Además, la Pascua es un tiempo de gratitud y comunión con Dios, recordando que todo acto de adoración, alabanza y servicio debe surgir de un corazón consciente de la obra redentora de Dios en nuestra vida. Celebrarla significa enseñar y transmitir la fidelidad de Dios a cada generación, fortaleciendo la identidad de los creyentes como pueblo redimido. Segundo título. Ofrendas y sacrificios. Figuras de Cristo para salvación. Versículos 18 al 22. Léase, Isaías 53:5, los Hechos 4:12. Introducción. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de ofrendas y sacrificios para su pueblo, con un propósito que iba mucho más allá de simples rituales externos: enseñar principios espirituales profundos, guiar al hombre en su relación con Él y preparar el camino para la venida del Salvador. Cada sacrificio, cada ofrenda y cada acto de adoración simbólica contenía un mensaje espiritual que apuntaba hacia Cristo y su obra redentora, revelando la necesidad de expiación, reconciliación y entrega total al Señor. En la vida del pueblo de Israel, las ofrendas podían ser de diversos tipos: holocaustos, sacrificios de comunión, ofrendas por el pecado o por la culpa, y ofrendas de gratitud. Cada uno de estos actos tenía reglas precisas y requería intencionalidad y pureza de corazón. Sin embargo, la verdadera finalidad de estos sacrificios no estaba en la muerte del animal o en la entrega del producto, sino en enseñar al hombre sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de reconciliación. Dios nunca miraba simplemente la carne, sino el corazón y la fe que acompañaban la ofrenda. Los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento funcionaban como tipos y figuras de Cristo. Cada cordero inmolado, cada aceite derramado y cada ofrenda quemada en el altar prefiguraban el sacrificio perfecto y definitivo de Jesús en la cruz. La sangre derramada de los animales representaba la vida entregada que señalaba la necesidad de un rescate para la humanidad. Así, los sacrificios enseñaban que sin derramamiento de sangre no hay perdón, y que la salvación solo se alcanza mediante el sacrificio de un mediador entre Dios y el hombre. Además, estos actos de adoración tenían una función pedagógica y comunitaria. Enseñaban a las nuevas generaciones acerca de la fidelidad de Dios, la seriedad del pecado y la necesidad de obedecer sus mandamientos. Cada sacrificio recordaba que la salvación y la bendición vienen únicamente de Dios y que el hombre debía acercarse a Él con humildad, arrepentimiento y un corazón dispuesto a ser transformado. En otras palabras,
Las ofrendas y sacrificios formaban parte de un proceso educativo y espiritual que guiaba al pueblo hacia la comprensión de la gracia divina. La culminación de estos símbolos se encuentra en la obra de Cristo, quien se convirtió en el Cordero perfecto, sin mancha, inmolado por nuestros pecados. Jesús cumplió todas las figuras del Antiguo Testamento, ofreciendo su vida para que los creyentes puedan recibir perdón, reconciliación y vida eterna. Todo sacrificio previo señalaba a su obra redentora, mostrando que la salvación no se logra por esfuerzos humanos ni por rituales, sino por la fe en el sacrificio perfecto que Él ofreció. En este sentido, las ofrendas y sacrificios son una lección de santidad, obediencia y dependencia de Dios, y al mismo tiempo, un recordatorio constante de que toda vida entregada a Él, toda obediencia y todo acto de adoración auténtica apunta hacia Cristo, nuestra salvación y nuestro mediador. Nos enseñan que la verdadera adoración implica sacrificio de corazón, gratitud, entrega y reconocimiento de la obra redentora de Jesús. 1. Los sacrificios enseñan la seriedad del pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento mostraban que el pecado tiene un costo y que Dios requiere justicia y expiación. Cada ofrenda recordaba al pueblo que la reconciliación con Él no se logra por sí misma, sino por intervención divina. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar, para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre hace expiación por el alma. 2. Los holocaustos representan entrega total a Dios. El holocausto simbolizaba la dedicación completa del adorador a Dios, enseñando que la verdadera adoración incluye entrega y consagración total. Levítico 1:9 y degollará el becerro delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y la esparcirán sobre el altar alrededor. 3. La ofrenda de comunión enseña gratitud y relación con Dios. Ofrecer una porción de alimentos o ganado en acción de gracias enseñaba que todo lo que poseemos proviene de Dios y que debemos reconocerlo con gratitud. Levítico 7:12 y si lo ofrece de acción de gracias a Jehová, ofrecerá su sacrificio de acción de gracias con tortas sin levadura amasadas con aceite, y su sacrificio de grano con ofrenda de aceite, y su libación. 4. Los sacrificios por el pecado prefiguraban la obra de Cristo. Cada sacrificio por el pecado apuntaba hacia el sacrificio perfecto de Jesús, quien pagó de una vez por todas la deuda del pecado. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. 5. La sangre derramada simboliza reconciliación. La sangre de los animales enseñaba que sólo mediante derramamiento de sangre puede haber perdón y reconciliación con Dios, cumpliéndose plenamente en Cristo. Hebreos 9:22 y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 6. El Cordero sin mancha prefigura la perfección de Cristo. Los sacrificios requerían animales sin defecto, mostrando la pureza necesaria para acercarse a Dios. Cristo, sin pecado, cumplió este requisito perfecto para nuestra salvación. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 7. Las ofrendas enseñan obediencia y fe. El cumplimiento exacto de las instrucciones de Dios para los sacrificios enseñaba que la obediencia y la fe son esenciales en la relación con Él. Éxodo 29:38 y 39, este será el sacrificio continuo, 2 corderos de un año cada día, para ofrecer en sacrificio quemado al Señor, además de la ofrenda de grano y de libación. 8. Las ofrendas fortalecen la comunión con Dios. Los sacrificios no solo eran por perdón, sino también medios para acercarse a Dios y mantener comunión con Él, un recordatorio de que la salvación incluye relación y adoración. Levítico 3:1, si su sacrificio es de ofrenda de paz, si lo ofrece de ganado mayor, macho sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. 9. Los sacrificios enseñan la necesidad de un Salvador perfecto. Todas las figuras del Antiguo Testamento nos llevan a Cristo, el Cordero inmolado, que cumple y supera todos los sacrificios, ofreciendo salvación eterna y reconciliación definitiva. Juan 1:29, al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Conclusión. Las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento eran mucho más que rituales legales o actos externos de adoración. Cada sacrificio tenía un propósito pedagógico y espiritual, enseñar la gravedad del pecado, la necesidad de expiación, la santidad de Dios y la importancia de la obediencia y gratitud. Los holocaustos, las ofrendas de comunión, los sacrificios por el pecado y la sangre derramada servían como figuras que señalaban hacia Cristo,
el Cordero perfecto que se inmoló para reconciliar a la humanidad con el Padre. Estas figuras nos muestran que la salvación no se obtiene por obras humanas ni por rituales vacíos, sino por la fe en el sacrificio perfecto de Jesús. Cada animal sin mancha, cada acto de obediencia y cada sangre derramada prefiguraban su sacrificio a la cruz, que trae perdón, libertad y comunión plena con Dios. Al comprender estos sacrificios como figuras de Cristo, los creyentes pueden apreciar la magnitud de su obra redentora y vivir en gratitud, obediencia y entrega total. En la actualidad, los sacrificios físicos han sido cumplidos en Cristo, pero la lección permanece: Dios desea adoración sincera, corazones rendidos y vidas consagradas. Toda acción de fe, toda ofrenda de amor y todo sacrificio espiritual deben reflejar nuestra dependencia de Él y nuestro reconocimiento del sacrificio de Jesús. Comprender la relación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y Cristo fortalece la fe, nos enseña gratitud y nos guía a vivir una vida de adoración verdadera y continua, recordando siempre que la salvación proviene de su obra perfecta y su amor infinito. Tercer título. Nuestra vida, como salvados, debe estar en permanente adoración a Dios. Versículos 23 al 25. Léase, San Juan 4, 23 y 24, Hebreos 13, 15. Introducción. La adoración no es simplemente un acto que se limita a ciertos momentos, rituales o lugares, es la respuesta natural del corazón humano al amor, la gracia y la santidad de Dios. Para quienes hemos sido salvos por la obra redentora de Jesucristo, la adoración debe convertirse en un estilo de vida, una actitud constante que impregna cada pensamiento, palabra y acción. La salvación no nos llama únicamente a creer, sino también a vivir en una relación íntima y continua con nuestro Creador, expresando gratitud, reverencia y entrega en cada instante de nuestra existencia. Ser salvo significa haber sido rescatado del poder del pecado y de la condenación eterna mediante la sangre de Cristo. Esta experiencia transforma nuestra vida y establece un nuevo propósito: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La verdadera adoración surge de este reconocimiento profundo de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. No se trata de cumplir rituales por obligación, sino de reflejar una relación viva con Él, donde la gratitud, la obediencia y la alabanza son manifestaciones naturales de un corazón que ha sido redimido. La Biblia nos muestra que la adoración no es solo cantar, orar o asistir a reuniones, sino un acto integral que abarca todas las áreas de nuestra vida: el trabajo, la familia, la conducta personal, las decisiones y las relaciones con los demás. Cada acción realizada con un corazón entregado y un propósito de honrar a Dios es una forma de adoración. Así, nuestra vida diaria se convierte en un altar vivo, donde cada pensamiento y cada obra son ofrecidos al Señor como expresión de amor, gratitud y reconocimiento de su soberanía. Además, la adoración permanente fortalece nuestra relación con Dios. Cuando vivimos conscientes de su presencia, nuestro corazón se llena de paz, alegría y confianza, y nuestras acciones reflejan su carácter. La adoración continua nos protege del pecado y de la distracción espiritual, recordándonos que cada momento de nuestra vida pertenece a Él. Nos enseña a depender de su guía, a cultivar un espíritu de humildad y a vivir de manera que nuestra existencia glorifique su nombre en todo tiempo y circunstancia. Vivir en permanente adoración también es un testimonio para los demás. Nuestra actitud de reverencia, gratitud y amor hacia Dios impacta a quienes nos rodean, mostrando que la salvación no es solo un cambio interno, sino una transformación visible que influye en la manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. Al demostrar la alegría, la paz y la integridad que provienen de una vida entregada a Dios, inspiramos a otros a buscarlo y reconocer su poder y misericordia. 1. La adoración comienza en el corazón. Adorar a Dios no es solo un acto externo, inicia en lo más profundo del corazón. La verdadera adoración fluye de un espíritu rendido y agradecido por la salvación recibida. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 2. La vida diaria puede ser un acto de adoración. Cada acción, por pequeña que parezca, puede glorificar a Dios si se hace con fe y gratitud, transformando lo cotidiano en un servicio sagrado. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3. La adoración fortalece la relación con Dios. Vivir adorando fortalece nuestra comunión con Él, ayudándonos a discernir su voluntad y a permanecer en obediencia constante.
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 4. Adorar transforma nuestro carácter. La adoración continua cambia nuestro corazón, alejándonos del pecado y moldeándonos a la imagen de Cristo, reflejando su amor y santidad. Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 5. La gratitud es un componente esencial de la adoración. Reconocer la salvación y las bendiciones de Dios con agradecimiento nos mantiene humildes y conscientes de su obra en nuestras vidas. Primera a los Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 6. La adoración no se limita a lugares específicos. Dios busca adoradores auténticos en espíritu y verdad, no solo en templos. Cada momento y circunstancia de la vida puede ser un acto de adoración. Hechos 10:34 y 35 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 7. La adoración fortalece nuestra fe y confianza en Dios. Al vivir adorando continuamente, mantenemos nuestra mirada en Dios, incluso en pruebas, reconociendo que Él es digno de toda alabanza y confianza. Salmos 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. 8. La adoración influye en quienes nos rodean. Una vida de adoración constante es un testimonio vivo que impacta a la familia, amigos y comunidad, mostrando la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Filipenses 2:15 y 16 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. 9. La adoración anticipa la eternidad con Dios. Vivir en adoración constante nos prepara para la eternidad, donde nuestra existencia completa será una expresión continua de alabanza y gratitud a Dios. Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Conclusión. Vivir en permanente adoración a Dios es la consecuencia natural de la salvación. Ser salvos no solo nos libera del pecado, sino que nos llama a un estilo de vida que glorifica a Dios en todo momento, en palabra, pensamiento y acción. La adoración constante transforma nuestro carácter, fortalece nuestra fe, nos mantiene agradecidos y nos acerca a una comunión más íntima con nuestro Creador. Cada aspecto de nuestra vida puede y debe ser un acto de adoración, desde el trabajo y los estudios hasta nuestras relaciones y decisiones. No se trata de rituales mecánicos, sino de un corazón consciente de la grandeza de Dios, que responde con gratitud y obediencia. La adoración nos enseña a depender de Dios, a reflejar su santidad y a vivir de manera coherente con nuestra fe, mostrando al mundo la transformación que solo Él puede producir. Además, la adoración continua nos prepara para la eternidad, donde nuestra existencia será un canto perpetuo de alabanza. Nos recuerda que toda nuestra vida pertenece a Dios y que cada momento debe ser vivido con propósito y reverencia. La verdadera adoración no termina con un servicio dominical o un acto puntual, es un estilo de vida que refleja la obra de Cristo en nosotros, nuestra gratitud por la salvación y nuestro deseo de honrar a Dios en todo lo que somos y hacemos. En resumen, la adoración permanente no es solo un privilegio, sino una responsabilidad y una oportunidad. La oportunidad de vivir como reflejo del amor y la gracia de Dios, la responsabilidad de mantener nuestro corazón alineado con Él y el privilegio de experimentar su presencia y guía en cada instante de nuestra vida. Nuestra vida como salvos debe, por tanto, ser una adoración continua que honre a Dios y transforme el mundo a nuestro alrededor. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12:6. Introducción al texto. Este versículo de Isaías nos invita a contemplar una verdad profunda y transformadora. La presencia de Dios en medio de su pueblo es la fuente de alegría, alabanza y esperanza. La exhortación a regocijarte y cantar no es simplemente una invitación a expresar emociones superficiales, sino un llamado a reconocer la obra poderosa y la santidad de Dios que actúa en la vida de los creyentes. Isaías habla a un pueblo que, a pesar de haber pasado por pruebas, exilios y conflictos, es llamado a levantar la mirada hacia la grandeza del Santo de Israel,
recordando que su salvación y su poder no dependen de las circunstancias humanas, sino de la fidelidad divina. El contexto histórico y espiritual de este pasaje muestra que el pueblo de Dios, llamado moradora de Sión, estaba atravesando tiempos de incertidumbre y dificultad. Sin embargo, Dios promete que su presencia permanece en medio de ellos como un refugio seguro, como la razón última para regocijarse y alabar. Esta instrucción resalta que la alegría cristiana no depende de la ausencia de problemas, sino del reconocimiento de que Dios es grande, santo y soberano. Él está activo en la vida de su pueblo y obra poderosamente para cumplir sus promesas. Además, el versículo enfatiza la santidad de Dios, describiéndolo como el Santo de Israel. La santidad de Dios no es solo una cualidad aislada, implica pureza, perfección moral, autoridad y poder absoluto. Su presencia transforma, protege y santifica al pueblo que lo reconoce y lo adora. Esta grandeza inspira adoración, gratitud y confianza. Al contemplar la santidad de Dios en medio de su pueblo, se despierta un regocijo genuino que no puede permanecer oculto, debe expresarse en canto, alabanza y proclamación. Espiritualmente, Isaías 12:6 apunta a una experiencia que trasciende lo histórico, nos llama a los creyentes de todos los tiempos a vivir conscientes de que Dios habita en medio de nosotros. La alegría de la salvación no se basa en logros humanos ni en circunstancias favorables, sino en la certeza de que el Santo de Israel está presente, activo y soberano. Reconocer esta verdad fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos impulsa a alabar y cantar aún en medio de pruebas y desafíos. Este versículo también nos enseña la importancia de la expresión externa de la adoración y del gozo espiritual. El canto y la proclamación pública del gozo en Dios son formas de testimonio que impactan no solo al creyente que adora, sino también a quienes lo rodean. La alabanza se convierte en un vehículo de fe y esperanza que comunica la grandeza de Dios y su obra redentora a toda la comunidad. Referencias para el texto. Salmos 118:24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmos 101 y 2. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Conclusión para el texto. Isaías 12:6 nos ofrece un mensaje profundo y transformador para todo creyente. La verdadera alegría y el gozo de la vida cristiana provienen de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Este versículo no es simplemente una exhortación emocional, sino una declaración teológica poderosa. La grandeza y la santidad de Dios son la razón fundamental por la cual su pueblo puede regocijarse, alabar y cantar. Cuando comprendemos que el Santo de Israel habita entre nosotros, nuestras circunstancias pierden el dominio sobre nuestra actitud y nuestra fe se fortalece, porque sabemos que Él tiene el control y que su poder es suficiente para sostenernos en todo momento. El llamado a regocijarte y cantar implica una adoración que se manifiesta en acciones concretas. El corazón se llena de gratitud, los labios expresan alabanza y la vida entera se convierte en testimonio de la presencia de Dios. Esta adoración no depende de situaciones externas favorables, surge de un reconocimiento interno de quién es Dios y de lo que ha hecho por su pueblo. Así, la alegría que Isaías describe no es superficial ni temporal, sino una expresión de confianza en la fidelidad eterna de Dios, que nos acompaña y nos sostiene en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. Además, este versículo nos recuerda que la santidad de Dios transforma todo a su alrededor. Cuando el Santo de Israel está presente, se establece un espacio de seguridad, paz y dirección divina. La santidad de Dios exige reconocimiento, reverencia y respuesta en adoración, y al hacerlo, el pueblo no solo se beneficia espiritualmente, sino que también se convierte en un canal de bendición para otros. Cantar y regocijarse por la grandeza de Dios es, entonces, tanto un acto de adoración personal como un testimonio para la comunidad, mostrando que la presencia de Dios cambia vidas y que su poder es suficiente para guiar, proteger y bendecir a quienes le buscan. Este versículo también tiene un alcance profético y eterno. Habla de la esperanza y la seguridad que encontramos en la obra redentora de Cristo, el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Así como el pueblo de Israel debía regocijarse por la presencia del Santo en medio de ellos, hoy los creyentes pueden alegrarse en la salvación que Cristo ha conseguido, reconociendo que Dios habita en sus corazones y que su Espíritu guía, santifica y fortalece cada paso.
La alegría que surge de esta conciencia no es efímera, es un gozo profundo que sostiene el alma en toda circunstancia y que se manifiesta en gratitud, adoración y servicio constante. En conclusión, Isaías 12:6 nos enseña que la verdadera adoración está intrínsecamente ligada al regocijo y la alabanza, que fluyen de un corazón que reconoce la grandeza y santidad de Dios. Este versículo nos llama a vivir con una actitud de gozo permanente, conscientes de que el Santo de Israel habita en medio de nosotros, protegiéndonos, guiándonos y transformando nuestras vidas. La exhortación a cantar y regocijarse nos recuerda que la presencia de Dios es siempre digna de alabanza, y que nuestra respuesta debe ser constante, sincera y llena de gratitud. Vivir en este espíritu nos permite experimentar paz, fortaleza y esperanza en cada etapa de la vida, reflejando la grandeza de Dios a nuestro alrededor y preparando nuestro corazón para la eternidad, donde la alabanza y el gozo en su presencia serán completos y perpetuos.